Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Queremos compartir con ustedes hoy la palabra del Señor y estamos muy contentos de poder comunicarnos a través de estos medios virtuales que nos permiten estar en comunión, en la adoración, en la meditación de la palabra del Señor, a pesar de que no podemos reunirnos físicamente, hasta que la autoridad y el estado de la situación sanitaria de nuestra región lo permita. Estamos meditando sobre una serie de preceptos o mandatos que tiene el Señor Jesús en su palabra para sus discípulos y por supuesto para nosotros. Y la vez anterior estuvimos hablando y dejamos la segunda parte del mensaje sobre lo que es el amar a aquel que nos hace mal, amar al enemigo. Y vimos ahí en Mateo, y vamos a dar lectura hoy día a lo que continúa de ese texto, Mateo capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 43 al 48. Y dice así: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Les invito a tener un momento de oración. Dios y Padre nuestro, ante ti, oh Señor, nos inclinamos en esta hora para adorarte y para recibir, Señor, el bálsamo de tu palabra. Y por eso pedimos tu Espíritu Santo, Señor, para que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento y podamos nosotros recibir esta palabra tuya, Señor, y anidarla en nuestro corazón y hacerla vida en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que esta palabra tuya no vuelva a ti vacía, sino que obre en cada corazón aquello para lo cual tú la envías. Quédate en medio nuestro y bendícenos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amar al enemigo. Suena como una utopía, suena como algo raro, suena como una solicitud que para estos tiempos que vivimos no parece real. Pero sin embargo la hizo el Señor hace más de 2000 años. Y se la hizo a sus discípulos como una exigencia. Y se la hizo contrastando lo que se enseñaba y se decía. Recuerde lo que hemos dicho ya, cuando el Señor inicia el texto y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Lo que quiere decir que Él está planteando una vez más su autoridad para decir algo y corregir algo que se decía, se enseñaba de una manera determinada que no está de acuerdo con los parámetros ni con las medidas que el Señor tiene para estas cosas. Y por eso en los versículos anteriores, ¿se acuerda? Hablaba de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, y el Señor como dijo que no había que hacer aquello, sino que había que hacerle el bien al que nos hacía mal. Bueno, aquí el Señor se explaya más en esta idea. Y entonces nos habla de esto, en estos textos del 43 al 48 que hemos leído, de un mandato que quizás sea el mandato más difícil de obediencia de los que el Señor dejó para sus discípulos y para nosotros. Para los hombres es algo casi imposible entender que se pide amar al que nos odia, al que nos aborrece, al que nos hace mal, al que nos daña irreparablemente, al que nos desprecia o aquel que nos ataca continuamente.
Varias cosas el Señor destacamos aquí de lo que dice el Señor. En primer lugar, que el Señor advierte otro mal uso de la ley, otro mal uso. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No es así. Ese es un aditivo que se le puso con el tiempo. Pero la verdad es que el texto de Moisés en el Levítico era muy claro y decía otra cosa. Decía Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos decía más. Solamente amarás a tu prójimo como a ti mismo. El aditivo posterior que el Señor dice que oíste y que fue dicho es por lo que se decía y los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, habían adicionado aquello de aborrecerás a tu enemigo porque ellos entendían que el prójimo era su amigo. El prójimo era su pariente, el prójimo era su vecino, el prójimo era el pueblo de Dios solamente. Y de allí dedujeron que cualquiera que no fuera parte de ese círculo cercano era su enemigo. Y debía ser aborrecido. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Por supuesto que cuando se entiende en forma errada la palabra de Dios, se sacan conclusiones y enseñanzas equivocadas. Y aquí hay un ejemplo de ello. El Señor Jesús expuso claramente, por la parábola del buen samaritano, ¿la recuerda? Cómo ha de entenderse quién es nuestro prójimo. No solo la familia, no solo los amigos, no solo los hermanos en la fe, no solo los compatriotas. Todo hombre es mi prójimo. Todo necesitado puede ser mi prójimo. Y todo aquel que está en posición de hacer bien a otro se transforma en el prójimo del necesitado al que ayuda. ¿Se entiende? Es distinto. No existe eso del aborrecerás a tu enemigo para el Señor Jesús. Cada ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano, de llevar la imagen y semejanza de Dios en sí mismo, es mi prójimo. Debo tratarlo como mi prójimo. Debo entender que Él merece toda mi preocupación, mi ayuda en su necesidad y mi auxilio según las condiciones en que esté. Y debo actuar con amor para Él. La segunda cosa que vemos aquí es que cuál es la interpretación de Jesús de esta. Él advierte sobre una enseñanza errada, que era lo primero que dijimos. Lo segundo es que Él nos enseña la interpretación correcta. Amad a vuestros enemigos, dice en el versículo 44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y dice varias cosas más. Bendecid a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es desearle al prójimo el bien. Es complacernos en que a él le vaya bien. Debemos tener buena voluntad hacia ellos. Él dice, bendecid a los que os maldicen, es decir, hay que hablar bien de aquel que pudiera ser nuestro enemigo, nuestro rival. Responder cortésmente, sin asperezas, es decir, no usar el mismo lenguaje para responder. Un lenguaje agresivo o un lenguaje ofensivo, un lenguaje burlón o un lenguaje soez.
Después dice hacerles el bien. O sea, es decir, estar dispuestos a hacer todo el bien que tengamos a mano para aquellos. Acuérdense cuando Pablo dice, no paguéis a nadie mal por mal. Por el contrario, pagar bien por mal. Porque cuando si tu enemigo está con hambre, tú le das de comer, está con sed y le das de beber, estás ganándote a tu enemigo, estás poniendo sobre él una llama ardiente, un calor que lo debe hacer recapacitar sobre la acción negativa que tiene hacia ti. Luego dice, orar por ellos, orar por los que os maltratan, por los que os persiguen, pedirle a Dios que los perdone, que no sufran más las consecuencias por el daño que nos han hecho a nosotros y que Dios de alguna manera permita que se haga la paz entre nosotros y ellos. Y la razón que da el Señor, en tercer lugar, nos da una razón poderosísima. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre. Si decimos ser hijos de Dios, esto es un mandato que no podemos obviar. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. El sol, la lluvia, son bendiciones de Dios para toda la humanidad. Las gracias comunes y los favores comunes deben ser considerados como ejemplos y pruebas de la bondad de Dios hacia la humanidad plena, incluso a los pecadores. Porque Dios lo da a buenos y malos, a creyentes y no creyentes. Los discípulos del Señor somos llamados a imitar a Dios en su bondad. Pero el Señor también dice algo que pareciera ser lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil, según el Señor, para la humanidad? Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Esto es como si el estándar alto, el estándar más elevado que pone el Señor, nos coloca a nosotros en una situación de mucho contradicción, reflexión. Porque el amar al enemigo hace que le superemos en su obra. El amar al que nos aborrece y que nos hace mal nos pone sobre su conducta pecaminosa y sobre su actuar común. Por ese estándar que el Señor nos pone. Fíjese el estándar alto que el Señor fija. El Señor no se queda con chicas en esto cuando le pide a sus discípulos algo. Haced esto y no aquello. No lo que todos hacen, porque todos lo hacen. No actúen como la gente y el mundo actúa, actuar como hijos de Dios. ¿Y por qué dices esto es diferente, este estándar? Porque ellos, los malos, hacen el bien a los que le aman y a los que ellos aman. Y eso lo hacen todo el mundo. Esto enseña que si amamos a los que nos aman y les hacemos bien a los que amamos, o a nuestros familiares, o a nuestros hermanos solamente, o a nuestros conocidos, no estamos haciendo nada más que lo que todos hacen. El Señor quiere que sus discípulos hagan más que lo que los incrédulos hacen. Que superemos su actuar tal como Dios lo hace, por nosotros y por toda la creación. Ese es el estándar que Dios nos pide. Debemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué hago más que los no creyentes? ¿En qué cosa yo los supero?
¿En qué nivel está nuestra vida con respecto a las formas y normas del mundo? Nosotros debemos elevarnos por sobre la virtud del incrédulo, del mundano. Como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, el Señor. Pero aún más, el Señor concluye con un estándar máximo. Dice, el nivel de la perfección según Cristo es el ser como nuestro Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor fija el estándar, la medida máxima a la que debe aspirar el creyente. Ser perfectos como Cristo el Señor. Ser perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjese que esta es una medida que el Señor pone y que probablemente no la alcancemos nunca por nuestro pecado, el pecado que mora en mí, por nuestra naturaleza. Pero es alcanzable porque Él la vivió como humano. Y el Señor sabe, como dice el apóstol Pablo, que nosotros estamos en un camino de santidad, en un camino de perfección. El mismo apóstol dice, no que ya sea perfecto, ni que yo lo haya ya alcanzado, sino que prosigo por ver si llego a ese nivel, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, a la perfección. ¿Qué tal usted? ¿Es vengativo contra aquellos que le hacen mal? ¿Se cobra siempre más que el daño recibido? ¿Es capaz de amar al que le hace mal, al que le ofende, al que le odia o lo lastima o se burla o lo menosprecia? ¿Puede orar por ellos? Fíjese que si lo hace, ya está empezando a ganar la batalla de este gran desafío de amar al enemigo. El comienzo es por la oración, pedir a Dios paciencia, tolerancia, bondad para recibir el mal y no responder de la misma manera. Orar para que Dios perdone a quienes nos han hecho daño y que nosotros podamos aprender a amarle, a devolver bien por mal. Disponer nuestro corazón a entregar amor en vez de odio, a dar una palabra amable antes que una ofensa, a actuar con bondad ante la agresión y a perdonar el mal y la ofensa recibida. ¿Difícil? ¿Imposible? Si fuera imposible, Jesús no lo habría demandado de nosotros. Manos a la obra. Rodillas dobladas, cabezas inclinadas, corazones humillados ante la soberanía de Dios para actuar como hijos de Dios. El Señor dice, amad a vuestro enemigo, y eso no es un sentimiento, es una acción. Y por eso debemos disponernos de esta manera, para que el Señor nos use y podamos nosotros efectivamente ser instrumentos del Señor, porque amando se conquista, amando se atrae, amando llamamos la atención hacia aquel que provoca en nosotros esa actitud de amor. Y si amarnos entre nosotros llama la atención a los demás, según dice el Señor Jesucristo, por supuesto, el amar a aquel que nos hace daño, nos hace mal, o nos odia, o nos desprecia, y actuar con amor hacia Él, con mayor razón puede doblegar una cerviz dura, puede ablandar un corazón de piedra, puede tocar las fibras íntimas de una persona y de su conciencia y traerlo a los pies del Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos.
Dios y Padre Santo, una vez más te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la bendigas en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que esta palabra tuya, oh Señor, haga en nosotros su obra, tu obra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Aplica esta palabra a nuestras vidas y enséñanos a vivir conforme tu Hijo nos enseña en esta palabra. Y permite, Señor, que nuestras vidas se transformen en un verdadero discurso diario a favor de Jesucristo el Señor, por el amor que tú has puesto en nuestros corazones, que nosotros lo derramamos hacia todos los demás, pero en particular, como nos enseña tu palabra, hacia aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos dañan, aquellos que nos odian o aquellos que se declaran abiertamente nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, en este propósito para ser tus hijos todos los días, cada día y en donde quiera que vayamos. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Mas el Dios